Abrimos la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 5. Gloria al Señor, ahí vamos a estar hablando en ese pasaje, gloria al Señor, lo que Dios pues ha puesto en nuestro corazón, gloria al Señor, poder llevar esta palabra a cada uno de ustedes en esta mañana. Gloria al Señor, estaremos ahí concentrados en estos versículos, gloria al Señor, de la palabra del Señor, del versículo 5 hasta el versículo 18. Ahí vamos a estar concentrados, gloria al Señor. Y bueno, la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gloria al Señor. Bueno, lo vamos a dejar ahí y luego pues seguiremos hablando. Gloria al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, que hemos leído, Señor amado, esperando, Dios Todopoderoso, que tú puedas traer una palabra, Dios mío, una palabra viva, una palabra poderosa, Dios mío, para las vidas, Padre eterno, para todos aquellos, Señor, que, aleluya, están con necesidad de escuchar una palabra, Dios mío. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, aleluya, a través de esta programación, Dios mío, puedas llegar, Señor, ahí, Dios mío, donde están las vidas, puedan ser edificadas, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, aleluya, es una palabra poderosa que hemos leído en esta mañana. Gloria al Señor, y pues esperamos que usted pueda ser edificado en esta mañana. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando sobre la victoria de Elías sobre las crisis. Gloria al Señor. Victoria de Elías sobre la crisis. Así es de que esto es lo que pues el Señor ha puesto en el corazón poder hablar en esta mañana, y vemos a través de la palabra, si vamos a los versículos, a los capítulos anteriores, a un Elías que es un hombre de Dios que se enfrenta al rey Acab, un rey, la Biblia lo describe como uno de los reyes más malos de Israel en los tiempos de los reyes allá en Israel. Y este hombre, Elías, podía pararse, podía enfrentarse a los reyes y hablarles y decirles lo malo que ellos hacían, y no tenía ningún temor de nada. Pero vemos en esta palabra, vamos a estar viendo de cómo Elías consigue, se pone en un momento de crisis, en un momento de tristeza, en un momento de temor, podemos decirlo así, por lo que había sucedido anteriormente. La palabra del Señor explica que Elías
en los capítulos anteriores, gloria al Señor, el capítulo, gloria al nombre del Señor, capítulos 17, en el capítulo 17, Elías se le habla a Acab, y el capítulo 17 sí, dice, Elías, dice Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, gloria al Señor, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, enfrentándose al rey de esta manera, lo vemos prediciendo una sequía, prediciendo la falta de lluvia en aquel tiempo, y vemos que cómo él habla, cómo él se enfrenta, cómo Dios lo está utilizando. Y en el capítulo 18 vemos a Elías también ya de regreso, y se enfrenta a los profetas de Baal, y se ve como Elías se enfrenta a ellos, les hace un reto, y cómo los desafía, y les dice que hagan descender fuego del cielo. Pero en aquel momento, aquellos profetas de Baal, aquel dios Baal que era el que reinaba en Israel, no pudo hacerlo. Mas sin embargo, cuando Elías, estoy haciendo como un resumen para que usted sepa quién era este hombre, Elías. Si usted lee el capítulo, si usted quiere escribirlo y puede leer estos capítulos con más tiempo, usted puede hacerlo ahí donde se encuentra. Gloria al Señor. El capítulo 17, 18 y 19 está esta historia maravillosa, una historia que conmueve, una historia que hace ver de cómo nosotros espiritualmente podemos estar bien alto espiritualmente, y de momento podemos tener un problema, porque esto es lo que sucedió con Elías, y ya en breve estaremos entrando a lo que es el mensaje en sí, gloria al Señor. Pero antes de eso yo quiero dar como un resumen de lo que Elías podía hacer. Dice el capítulo 18, versículo 24, para que usted se dé cuenta: invocad luego vosotros, dice, el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo con lo que Elías dijo en ese momento. Entonces Elías, versículo 25, dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y dice, preparadlo vosotros primero, que sois los más. Habían más profetas del dios Baal que Elías. Elías solamente él estaba solo. El pueblo estaba al lado de los Baales, porque ellos adoraban al dios Baal en ese momento, y por eso es que Elías les hace el reto a ellos para definir exactamente quién es Dios. Gloria al Señor.
para ellos en ese momento. Gloria al Señor. Y por eso es que Elías lo vemos en este momento haciendo este reto. Gloria al Señor. El versículo 25 del capítulo 18 dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y bueno, aconteció de que el dios Baal no respondió en ese momento. Gloria al Señor. Y entonces después le tocó a Elías. Elías en el versículo 30 dice la palabra del Señor: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus y de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar y, gloria al Señor, en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu Dios, tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los desgolló. Qué palabra poderosa, qué palabra que cómo Elías pudo enfrentarse a aquellos profetas, pudo enfrentarse a aquel Dios Baal de aquel entonces, que tenía sus profetas,
Pero cuando aquellos profetas comenzaron a clamar a su Dios, no hicieron nada, porque aquel Dios estaba muerto, no escuchaba. Pero el Dios de Israel, aquel que, aleluya, cuando Elías invoca su nombre, responde con fuego. Qué maravilloso poder darnos cuenta de cómo es nuestro Dios. El Dios que nosotros predicamos es un Dios vivo, es un Dios que levanta, es un Dios que en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio del problema, aleluya, Él te levanta, Él te da las fuerzas que tú necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos cómo Elías, gloria al Señor, desgolla, mata a estos profetas de Baal. Pero de momento, aquella mujer Jezabel, que era la esposa de Acab, lanza una advertencia a Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice que Elías, gloria al Señor, la palabra del Señor dice en el capítulo 19, versículo 1 en adelante, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judea, y dejó ahí su criado. Y en el versículo 5, lo que estábamos leyendo al principio del capítulo 19, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se levantó debajo y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: basta ya. Este es el versículo 4. Él deseaba morir. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aleluya. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y dijo: levántate y come. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el Elías que estamos viendo. Este es el Elías que, gloria al Señor, de momento, después de haber tenido aquella victoria que Dios le había dado, Dios le respondió con fuego y había hecho algo bien grande. Había hecho que el pueblo de Israel se diera cuenta que le habían dado la espalda a Dios, y que al ver lo que Dios había hecho por medio de Elías, vemos de cómo el pueblo se arrodilló delante de Dios y de Elías por lo que había sucedido, y ellos dijeron: Jehová es
Aleluya. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Lo tuvieron que declarar con sus propios labios. Tuvieron que decir: Jehová, aleluya, es Dios. Ellos sabían porque ellos se sabían la historia de Israel. La historia se la sabían revés y derecho porque se les había dado la orden de parte de Dios allá en Éxodos de cómo el pueblo tenía que meditar en la palabra, cómo el pueblo tenía que repetir la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vemos también en Josué, cuando en los primeros capítulos, cuando Dios habla con Josué, le dice que tenían que meditar en la palabra de día y de noche. Entonces este pueblo sabía de quién es Dios. Sabía de cómo sus padres habían salido de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, cuando Elías les hace ver que Dios tiene poder, que Él es el mismo Dios, quien lo sacó de Egipto para que pudieran vivir en la tierra donde ahora esta gente le da la espalda a Dios y están adorando a otros dioses, al dios Baal. Bendito sea el nombre del Señor. Pero delante de todo esto, vemos que esta mujer, Jezabel, manda a un mensajero a decirle que él iba a morir, así como los profetas, que él mismo les había quitado la vida por haberle mentido al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Elías tiene temor. Elías comienza a entrar en una crisis. Elías comienza a entrar en un momento de temor, en un momento de miedo. Tomó bien a pecho aquella amenaza, aquella advertencia que aquella mujer había enviado a Elías. Pero esta mujer era mala. Esta mujer manipulaba al rey. Esta mujer era una mujer despiadada. Jezabel, una mujer que no tenía moral, una mujer que no tenía compasión, practicaba brujería, practicaba hechicería, hacía tantas cosas y había hecho que el pueblo de Israel le diera la espalda a Dios. Una mujer asesina, una mujer mala. Pero vemos a Elías con miedo en ese momento y dice que se fue un día de camino, versículo 5 del capítulo 19. En el versículo 5, en el versículo 4, perdón, dice que se fue un día de camino. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que se sentó debajo de un enebro. Era un arbusto. Era de esos arbustos que nacen en el desierto y que la gente los busca en el desierto porque estos arbustos dan una sombra espléndida en el desierto y llega Elías a este enebro, a este arbusto, y se sienta ahí y le dice al Señor que le quite la vida. Un hombre que había orado a Dios, un hombre que había hecho que el pueblo de Israel se convirtiera, que había hecho que el pueblo de Israel
se volviera a Dios, ahora le está diciendo a Jehová que le quite la vida. Es tremendo cuando vemos esto. Pero por eso es que vienen, nos da a entender que aún estos hombres que han hecho cosas que Dios los ha usado tremendamente, entran en crisis, una crisis tremenda de cómo Elías entró. Pero aparte que vienen a nuestra vida, yo no sé qué clase de crisis usted está pasando en este momento. Posiblemente esté pasando crisis emocional, crisis familiar, crisis matrimonial, tantas crisis que pueden haber en nuestra vida y que nos agobian, que nos ponen a pensar y nos desaniman muchas veces a buscar de Dios. Ya no tenemos aquel ánimo que teníamos antes. Ya no tenemos aquella agilidad que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ha llegado momentos de crisis a nuestra vida. Como Elías, llegó la crisis. Muchas veces en el pueblo, en la gente, puede llegar a esa crisis. Pero qué bueno es cuando, aleluya, hay una visitación. Cuando Dios nos visita en medio de esa crisis, en medio de ese problema, en medio del suicidio, porque fíjense que Elías pensó en el suicidio en ese momento. Él dijo, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Pero él había estado, había hecho cosas maravillosas, cosas poderosas delante de Dios, y en este momento estamos viendo que le está diciendo a Dios que le quite la vida. Pero qué bueno es cuando, aleluya, viene la visitación divina de Dios. En aquellos momentos donde nosotros pensamos que ya estamos, que estamos solos, que estamos en un momento difícil, en un momento que pensamos que no hay una palabra positiva, que todo lo que nos dice muchas veces es negativo. Aún nuestros hermanos, aún hasta nuestro mejor amigo nos da aquella negatividad, aquel consejo negativo, y no encontramos un positivismo. Pero qué bueno es cuando en medio de todo esto viene el toque de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vemos el toque de Dios, aleluya, algo sucede. Bendito sea el nombre del Señor. Algo sucede. Cuando Dios visita, algo tiene que pasar. Cuando Dios visita, aleluya, las cosas cambian. Cuando Dios visita, aleluya, se toman a ver las cosas diferentes. Gloria al Señor. Cuando viene la visita de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando viene la visita de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y sientes el toque poderoso, aleluya. La Biblia nos explica y dice que echándose debajo de aquel enebro, este hombre se quedó dormido, y he aquí, luego lo tocó, aleluya, y le dijo, levántate y come. Alabado sea el nombre del Señor. Si en este momento tú estás pasando por alguna crisis espiritual, aleluya, y sientes que, aleluya, ya no sirves, porque eso es lo que el diablo te hace pensar, que ya no sirves para nada, que antes hacías y que ahora ya no. Pues yo te quiero decir hoy, aleluya, que dejes que Dios te dé ese toque, aleluya. La palabra del Señor dice que aquel ángel llegó donde estaba Elías dormido y lo tocó, aleluya, y le dijo, levántate y come. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando literalmente, gloria al Señor, aquel ángel tocó a Elías, aleluya, y le dijo que comiera.
Y Elías se levantó y comió. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Posiblemente hoy no veas tú un plato literal de comida, un pollo asado, una carne asada, un lechón asado. Quizás no veas nada de eso, pero sí podemos ver una palabra. Aleluya. La Biblia, la palabra de Dios, que cuando tú te levantas, que cuando tú, aleluya, te pones de pie, cuando tú no te quedas acostado, cuando tú no te quedas ahí, gloria al Señor, en el piso, tú te levantas, comienzas a leer esta palabra, comienzas a comunicarte con Dios y comienza Dios a darte aquella fuerza, aquella fortaleza, bendito sea el nombre del Señor, que tú necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Elías estaba ahí. Estaba triste. Estaba con miedo. Estaba dormido. Pero cuando Dios llega, aleluya, dice la palabra del Señor que Él, que en el versículo 6 dice, entonces Él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y dice que volvió. Aleluya. Cuando este hombre se vuelve a acostar, viene nuevamente otro toque. Aleluya. Elías recibió un doble toque. Recibió una doble, porque fíjense que muchas veces Dios los toca y los toca por primera vez y pues uno dice, no, uno duda, ¿no? Viene aquella duda, viene aquello y dice, Señor, confírmame, y que los preguntamos todavía si es Dios. Pues cuando Dios le da el doble toque, en el segundo toque levantó, aleluya, definitivamente después de haber comido y bebido, caminó 40 días hasta que llegó a orar a Dios. Cuando Dios toca, suceden cosas extraordinarias y maravillosas. Cuando Dios toca, aleluya, tú te levantas, te sacudes y sigues adelante caminando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso fue lo que pasó, aleluya, en este pasaje, gloria al Señor. Entonces él miró ya aquí una vasija de agua, gloria al Señor, aleluya. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre te avisa. Dios siempre te da la instrucción. Dios siempre te da ese toque para que te llenes, para que aleluya, te sacies, para que agarres valor y puedas levantarte. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 8 dice que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Caminó Elías, caminó, aleluya, en aquel desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo alimentó. Fíjense que Elías tenía esa gloria al Señor, ese privilegio, porque si vemos a Elías en los capítulos anteriores, dice la Biblia
que se fue al arroyo, y en aquel arroyo llegaban cuervos y le daban de comer. Aquellos cuervos llegaban y le daban de comer. Cuando aquel arroyo se secó, dice que Dios lo envió a Sarepta de Sidón, y allí estaba una viuda, y aquella viuda le dio de comer. Pero en todo esto está Dios en el asunto. Aquella viuda no es que tenía dinero, no es que tenía en abundancia, sino que cuando llegó Elías, aquella mujer le dijo que solamente tenían para comer ese día, y que al comer lo que ella tenía con su hijo, se iban a quedar para morirse. Mas Elías le dijo, por haberle dado a Elías de comer, aquella vasija de aceite nunca dejó de dar aceite, y aquella harina se multiplicó hasta que Elías salió, hasta que llovió de nuevo. Entonces Elías tenía ya la experiencia, tenía ya el privilegio de que Dios le diera de comer. Así, gloria al Señor. Y en este momento vemos que come de nuevo aquí, estando en el enebro, estando en el desierto. Aleluya. Y ahí dice que se levantó Elías y caminó. Aleluya. Y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Eso solamente lo hace Dios. Aleluya. Eso solamente lo hace, aleluya, el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando estamos en una crisis extrema, aleluya, Dios te dice, levántate. Que cuando estamos bajo el enebro, bajo aquella sombra, porque aquella sombra daba una buena sombra aquel enebro. Y dice que también ese enebro la gente llegaba a donde buscaba esos árboles, esos arbustos, porque de sus raíces hacían carbón, de sus raíces también hacían combustible. Entonces eran buscados, y entonces Elías llega a ese lugar y quiere acomodarse ahí, pero gloria al Señor, Dios lo levanta. Por primera vez le da de comer, lo levanta por segunda vez, le da de comer y le dice, largo camino te resta. Y cuando se levantó comenzó a caminar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta mañana y cuántos de los que van a estar mirando estos videos te sientes en una crisis? ¿Te sientes que estás debajo del enebro, que estás dormido, que estás apagado, que estás desanimado, que te han venido amenazas del enemigo y tú te has quedado ahí con ese temor? Yo te digo hoy, aleluya, que te levantes, aleluya, a través de esta palabra, porque Elías nos enseña que él, a pesar de que se quedó ahí en el enebro, dormido, no se quedó ahí, sino que Dios le dio de comer y se levantó y caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb. Gloria al Señor, el monte de Dios, dice la palabra. Aleluya. El monte de Dios. Una palabra, aleluya, que Dios le dice a este hombre que se ponga de pie, que se despierte. Eso indica que, aleluya, tenía que iniciar una reacción, aleluya, a tiempo. Una reacción pronta, aleluya, que fuera a tiempo, aleluya. En este momento, aleluya, al Dios decirle que largo camino le esperaba, aleluya, había un cambio de actitud.
sintió aquella fortaleza. Hubo un aleluya, y se llenó de fortaleza, aleluya. Aquellas fuerzas perdidas aleluya, se convirtieron en fuerza, aleluya, y pudo emprender aquel viaje por aquel desierto, aleluya, por 40 días y 40 noches. Esto es tremendo, tremendo, caminar por el desierto 40 días y 40 noches. Este hombre, hasta que llegó allá al monte, aleluya, Horeb, el monte de Dios. En Éxodos, aleluya, este monte se conoce como el monte Sinaí. Aleluya, el monte Sinaí, donde el pueblo pacto. Ahí la presencia de Dios renovó la fe personal del profeta de Dios. Aleluya. Aquella fe, gloria al Señor, se llenó de fuerza. Aquel hombre se llenó de fortaleza. Se llenó aleluya, de ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. La actitud le cambió. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo, aleluya, que él estaba en el monte de Dios. Había llegado de Dios. Se había dado cuenta que la batalla no estaba perdida. Se había dado cuenta que le restaba, que tenía que caminar más. Se había dado cuenta que su ministerio tenía que seguir. Aleluya. Se había dado cuenta que su ministerio tenía que, aleluya, seguir hacia adelante. Pero tenía que tener, aleluya, un encuentro, una experiencia diferente. Aleluya. Ahí se metió, dice, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí, Elías? Es tremendo, porque cuando Dios ve que Elías se mete en esa cueva, se da cuenta Dios que Elías, aleluya, pensaba que había llegado hasta ahí. Elías se metió en una cueva. Ahí estuvo Elías. Pero Dios le dice, le hace la pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces, Elías, ahí? Es tremendo cuando vemos. Es tremendo cuando vemos, aleluya, que Elías está metido en una cueva. Y Dios lo quería totalmente, aleluya, en acción. Dios lo quería totalmente en una, gloria al Señor, acción ministerial diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quería que este hombre se levantara. Dios quería que este hombre siguiera caminando. La palabra del Señor dice: y respondió, he aquí, gloria al Señor, después que le hace la pregunta, aleluya, ¿qué haces aquí, Elías? Bendito sea el nombre del Señor. Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado,
y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, aleluya, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 13, perdón. Aleluya. Esa palabra, esa pregunta, aleluya, te la hace Dios hoy. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho con el ministerio que Él te ha dado? ¿Qué has hecho, aleluya, con el don que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con el llamado que Dios te ha hecho? Aleluya. ¿Será que estamos posiblemente en una cueva? ¿Será que posiblemente estamos, aleluya, en estos momentos donde nos quejamos mucho, donde hay mucha, aleluya, muchas amenazas? El enemigo posiblemente te tiene amenazado. El enemigo posiblemente te tenga amenazada. Posiblemente ha hecho que te entres en una cueva, hablando espiritualmente, que te ha hecho que ya no sigas con lo que Dios te ha dado, que ha hecho que te desanimes de una manera increíble, que no entiendes por qué ha sucedido, que no eres la persona que eras antes. Aquel hermano que se levantaba con poder, aleluya, con fuerza, con ánimo, aleluya, con el poder de Dios. Ahora estás, aleluya, sentado. Ahora estás posiblemente desanimado. Ahora vienen cosas, situaciones que, así como Elías en la puerta de aquella cueva, aleluya, vio pasar aquel viento recio que, aleluya, dice que desmenuzaba las piedras, que aquellos montes los hacía, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, y que aquel fuego pasaba y no estaba. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O será que ahora mismo usted y yo estamos viendo aquel silbo apacible, aquel silbo, aleluya, que es delicado, aquel silbo que va pasando, aleluya? Ponte las pilas, porque posiblemente ahora mismo ese silbo apacible está pasando por tu vida, está pasando por tu hogar, está pasando por, aleluya, donde tú te encuentras. Bendito sea el nombre del Señor. Y es para que te des cuenta que Él es Dios. Es para que tú te des cuenta que, aleluya, Dios está en tu, aleluya, en tu vida. Que Él está en la crisis que tú estás pasando. Aleluya, que Él ve, que Él entiende. Aleluya, que han sido aquellos profetas
que él ha escuchado cuando aquella mujer Jezabel mandó, aleluya, a aquel mensajero para que le dijera esas palabras. Él lo sabía, bendito sea el nombre del Señor, y sabía por la crisis que había pasado Elías, pero aleluya, cuando vemos que estas amenazas se convierten peligrosas para la vida de Elías, aleluya, Dios se hace ver, se hace sentir en aquel silbido, en aquel silbo apacible, en aquel silbo delicado. Ahí, aleluya, a pesar de que había pasado aquel viento recio, a pesar de que aún las piedras se destrozaban cuando pasaba el viento, aleluya, a pesar de que pasó aquel terremoto, a pesar de que pasó aquel fuego, detrás de eso, aleluya, viene la paz, viene la tranquilidad, viene, aleluya, lo delicado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, para levantarte, para darte la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor, para que, aleluya, tú respondas. Dice la Biblia en el versículo 14 que Elías volvió y respondió y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aleluya. Ya Dios había, gloria al Señor, planeado aún. Aleluya, me adelanto. Aún Dios ya había planeado llevarse a Elías en un carro, porque le dijo que iba a ungir a Eliseo para que fuera el profeta, aleluya, por él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo los planes que Dios tiene para nosotros! Esos planes que Dios tiene para ti, aleluya. Esos planes que Dios, aleluya, que posiblemente tú ni te lo imaginas, lo que Dios puede hacer contigo. El problema es que muchas veces vienen amenazas. El problema es que muchas veces, aleluya, el enemigo se te aparece en el viento. El enemigo se te aparece en el terremoto. Hablando espiritualmente. El enemigo se te aparece, aleluya, en aquel fuego. Aleluya, pero cuando Dios, aleluya, cuando Dios aparece en ese silbido, aleluya, las cosas cambian de una manera sobrenatural. Cuando aquello, aleluya, cuando Dios, bendito sea el nombre del Señor, cuando Dios, hermanos, tiene un plan contigo, aunque vengan amenazas de muerte, aleluya, Dios se encarga de tu vida. Dios se encargó de Elías. Dios se encargó que saliera de aquella cueva, que saliera de aquella sombra donde estaba tranquilo, de aquel árbol. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué árbol tú estás ahora? ¿Será que estás en el árbol, aleluya, o en el arbusto, o en aquel enebro, tranquilo y cómodo, durmiendo, mientras las almas se están perdiendo? Las almas necesitan una palabra. Las almas necesitan, aleluya, una palabra para sus vidas. Palabra de salvación para sus almas. Mientras tú duermes, almas se están perdiendo.
mientras tú estás cómodo, aleluya, en el enebro, hay muchas almas que se están yendo al infierno por falta de una palabra tuya que pueda llegar a la vida. Aleluya, esas almas se están perdiendo. Pero hoy te dice el Señor que te levantes. Hoy te dice el Señor que camines. Hoy te dice el Señor que, aleluya, que prediques la palabra. Elías no podía quedarse en aquella cueva. Elías no podía quedarse en aquel enebro. Elías tenía que caminar. Tenía que llegar al objetivo que Dios quiere, que Dios quería que él llegara. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene contigo? Dios tiene un objetivo. Y no importa cómo tú te encuentres, no importa, aleluya, lo que reniegues, no importa lo que tú puedas decir, lo cómodo que tú estés, pero si Dios ha decretado que tú tienes que hacer algo, gloria al Señor, tú lo vas a hacer. Si Dios ha decretado que tú vas a, aleluya, llevar la palabra por el mundo entero, tú la vas a llevar porque Dios lo ha dicho. Aleluya. No te puedes quedar en la cueva. No te puedes quedar bajo la sombra del enebro. Hay que caminar. Elías caminó. Tenemos que caminar. Elías de ahí, de la cueva, volvió y caminó. Y si seguimos leyendo la historia, aleluya, esta historia es maravillosa, gloria al Señor, les recomiendo que la lea. Nos encontramos que Elías, después, unge a este rey, a los reyes. Encontramos que, aleluya, después se junta con Eliseo. Después vemos a Elías que, aleluya, se lo llevó Dios en un carro de fuego. Se quedó por, aleluya, para sustituirlo Eliseo, con aquella doble porción que él le había pedido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, vemos, aleluya, de cómo Dios, aleluya, en medio de las crisis, en medio de aquel problema, en medio de la situación, aleluya, se encarga de que tú y yo podamos llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. No te quedes, levántate, caminemos. Bendito sea el nombre del Señor. Llámenos. Aleluya, puede llamarnos. Deje ahí su comentario en Facebook, gloria al Señor. Y si tiene petición también, póngala ahí en Facebook. Nosotros estaremos orando, gloria al Señor, por las peticiones, gloria al Señor. Y quiero decirles que también en estas peticiones, no solamente oramos aquí en la radio, sino que estas peticiones las llevamos para seguir orando, gloria al Señor, seguir clamando a Dios por cada una de ustedes, por cada una de sus peticiones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Aleluya. Dios, hermanos, tiene cuidado por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así de que, hermanos, es una alegría, es un gozo poder llegar a sus hogares a través de, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, a través de esta palabra que ha sido hablada. Esperamos que le haya hablado a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que estar dispuestos, aleluya, a superarlas con la voluntad y ayuda divina de Dios. Con el Señor nuestro Dios lo lograremos, porque todo lo que podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 4:13 dice la palabra del Señor. Aleluya. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Dios, hermanos, es maravilloso. Dios es grande, porque a pesar de las cosas que suceden en nuestra vida espiritual, aleluya, Dios está ahí para levantarnos. Dios está ahí para darnos fuerza. Dios está ahí para, aleluya, que nos motivemos, que nos alegremos, que le demos gloria a Dios. Aleluya, que en medio de las situaciones, ahí Dios se glorifique. Aleluya. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta al sufrimiento.